Bueno, Bueno, ahora buenas sí, tardes. buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Y bueno, les doy las bienvenidas. Y bueno, quiero agradecer principalmente al Colegio de Arquitectos, al Centro de Capacitación y al Distrito 1, quienes permitieron que se realice este encuentro, estos encuentros de capacitación. A mis colegas de comisión que se han conectado y que se conectan cada lunes para encontrarnos en nuestro espacio, para debatir, compartir experiencias y fortalecer juntos nuestras prácticas y proponer proyectos para agilizar y visibilizar el rol del perito y el tasador. Los invito a que participen activamente y aprovechen este encuentro donde se va a desarrollar el segundo módulo de tasaciones. Y bueno, quiero presentar al arquitecto Germán Manuel Prieto, integrante de la primera generación de arquitectos formados en la Universidad Nacional del Litoral y de la primera corte del posgrado en pericias y tasaciones de la misma institución en el año 2001. Desde 1991 se dedica a la actividad de arquitecto tasador y es cofundador de Prietos Consultores, empresa de alcance nacional que asesora externamente en materia de riesgo crediticio a diversas entidades bancarias y compañías vinculadas al sector crediticio. En 1998 participó en la tasación de todas las sucursales del Banco de la provincia de Santa Fe en su proceso de privatización, actuando como tasador de los compradores de la entidad. Con esta amplia experiencia profesional, hoy nos comparte su visión sobre el rol del arquitecto tasador como especialista del espacio económico. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. También quiero agradecer al colegio por el espacio que nos brinda para esta charla y exponer un poco la práctica del arquitecto tasador. Lo que vamos a hacer no es una charla académica, lejos de serla, intenta ser una charla entre colegas para hablar sobre la práctica del arquitecto. A modo de introducción, quiero decirles que el arquitecto tiene una formación académica como creador de espacios físicos, como una disciplina creativa, materializar ideas y estructuras habitables y funcionales. En paralelo, yo creo que el arquitecto también es creador de espacios económicos, es generador de valor y es responsable sobre la inversión, rentabilidad y viabilidad financiera de los proyectos. La síntesis de estos dos espacios, el espacio físico, que es el espacio académico, por lo menos en el que yo fui formado, y el espacio económico, que es un espacio que yo reivindico como una actividad también del arquitecto. El arquitecto tasador es la sinergia entre el diseño, la construcción y el valor de mercado. Un poco me van a escuchar hablar muchas veces de lo que es el espacio económico, por eso les hago esta aclaración en una introducción. Los contenidos que vamos a desarrollar el primer punto, son los espacios de desarrollo de la actividad independiente del arquitecto tasador. Vamos a tratar de hablar del enfoque práctico desde la experiencia profesional y vamos a tratar el tema de la correspondencia físico-registral. Y después los invito a que entre todos elaboremos unas conclusiones. Dentro de los espacios en los que se puede desarrollar el arquitecto, yo determiné 5, puede haber muchos más y a muchos de ustedes se le pueden ocurrir. Primero, dentro del riesgo crediticio. Como asesor en el sistema financiero bancario, asesorando a bancos o cualquier entidad de dinero, de crédito, esto está regulado por la circular A2563 y sus anexos del Banco Central de la República Argentina. Pero también puede ser asesor de empresas. Hay muchas empresas que entregan mercadería a modo de descubierto en una cuenta corriente. Por ejemplo, las petroleras les entregan a su red de distribución el combustible y le entregan los lubricantes, y para esa entrega de material necesitan
garantizarlo. Lo garantizan a través de una garantía real y eso necesita, para constituir una hipoteca, un buen informe de tasación. Existen redes de comercialización inmobiliaria, vamos a dar un nombre, por ejemplo RIMAX, donde muchos de nuestros colegas encuentran su primer ámbito de trabajo. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque el arquitecto le puede aportar su conocimiento técnico y también nutrirse de todo lo que es el mercado inmobiliario. Es un muy buen lugar para aquel arquitecto que le interesa la tasación empezar por por este sistema. También hay muchos colegas nuestros que, con el conocimiento de la tasación, terminan desarrollando su propio negocio inmobiliario. Pero también podemos trabajar aportando nuestro conocimiento del espacio económico en empresas desarrolladoras. Vamos a participar en los proyectos aplicando o aportando nuestros conocimientos y también podemos hacerlo como microempresas. Una vez que nosotros tenemos el conocimiento, manejamos el mercado y conocemos el espacio económico, minimizamos los riesgos cuando queremos emprender nuestros propios emprendimientos. No hay que tener miedo a transformarnos en empresarios. El asesoramiento, por ejemplo, externo a estudios profesionales, abogados, para alcanzar acuerdos extrajudiciales. Muchas veces se presentan a los estudios de abogacía personas que necesitan dividirse por el condominio de varios inmuebles, por un divorcio o por lo que sea, y se necesita un buen informe de tasación. Los contadores para la evaluación del patrimonio de sus clientes. También podemos trabajar para empresas. Las empresas no solamente hacen inversiones financieras, suelen hacer inversiones físicas y los arquitectos tasadores podemos asesorar en este sentido. Certificaciones de obra. Hoy en día existen muchos fideicomisos y los inversionistas de esos fideicomisos, nosotros le podemos prestar un asesoramiento en certificaciones de obra para ver si sus inversiones están acorde con lo que se está construyendo. Y podemos participar en lo que es la planificación urbana, ayudando o asesorando a estados provinciales, municipales y comunales. También podemos trabajar o brindar nuestro conocimiento a empresas de seguro. Esto va a estar generalmente vinculado al siniestro. Antes del siniestro, haciendo una tasación de costo físico, un informe, para ver por cuánto se debe asegurar ese bien, o posterior, con un valor de reposición una vez posterior al siniestro. Y en el sistema judicial, como parte de un proceso que fue a lo que el arquitecto Adrián Carmelé se dedicó y charló extensamente en la primera charla. La labor integral, de la labor del arquitecto tasador es una labor integral y muchas veces multidisciplinar. Requiere de habilidades técnicas, que es la valorización objetiva del inmueble, de competencias negociadoras, gestión de intereses, necesita de la capacidad investigadora, el análisis de mercado y de una visión estratégica para la evaluación de riesgos presentes y futuros. La tasación trasciende el mero cálculo cuantitativo. Y aunque parezca absurdo, por lo menos para mí, lo menos importante de una tasación es el valor que uno obtiene del inmueble. Es mucho más importante el proceso. Es clave un buen informe para tomar decisiones financieras, legales, proyectuales y urbanísticas. Yendo a desarrollar lo que es el arquitecto tasador como técnico, es para lo que estamos formados. Académicamente nos preparó la facultad. Análisis de materiales, estado de conservación, funcionalidad, diseño, normativas constructivas y urbanísticas. Y ahí, con nuestro expertise y con la consideración de cada caso, elegir el método que vamos a utilizar. Yo acá menciono los básicos. Método de comparación de mercado, que es comparación con otros inmuebles de similares características en oferta o vendidos.
Este método es el que utilizan generalmente los bancos y es el que exige el Banco Central de la República Argentina. Método de costo de reposición, reconstrucción, menos la depreciación física, funcional y económica. Método de capitalización de rentas, ingreso neto, que genera o podría generar ese inmueble aplicando una tasa de capitalización, y existen un montón de métodos más. Acá, para quien le interese ingresar también en el mundo de la tasación, le sugiero ingresar a la página del Tribunal de Tasaciones de la Nación, ver las normas, y tienen un montón de planillas para hacer tasaciones según cada caso que son muy prácticas. El arquitecto tasador como negociador. La tasación no es un proceso neutral, implica interacciones con múltiples actores, es clave manejar expectativas, comunicar de manera clara, persuasiva los resultados de la valorización, evitando conflicto. ¿Cómo hacemos esto? Hay que tener siempre con nuestros interlocutores una escucha activa y empática, comprender las motivaciones y necesidades de cada parte, hacer sentir al interlocutor que su opinión es valorada, pero sin prometer resultados. Jamás, esto es una sugerencia, jamás ustedes ante un cliente cuando están haciendo una inspección de un inmueble digan un valor. El caso más típico que se da es que el propietario, cuando manejamos expectativa, generalmente tiene una expectativa emocional. Este inmueble era de mis padres, este inmueble se criaron mis hijos, yo sé lo que me costó hacerlo. O sea, pone mucha emotividad. Por el otro lado, el comprador tiene y piensa en la rentabilidad, en hacer valer su negocio. Nosotros tenemos que nivelar estas expectativas. Por ejemplo, si uno va por un banco, también el tomador del crédito te va a decir, mi inmueble, por ejemplo, si es un campo, es un campazo, vale mucho, tiene alta productividad. Del otro lado va a estar el banco, que piensa en respaldar y tener cubierto el dinero que está prestando. Para lograr llegar a una buena negociación hay que capacitar al cliente. ¿Cómo hacemos esto? Explicando cómo vamos a determinar el valor y qué factores lo van a afectar. Teniendo transparencia en el proceso, explicando la metodología y los datos utilizados. Teniendo neutralidad y ética. Y acá voy a hacer un parate. El arquitecto tasador, el arquitecto técnico, en mi pensar, es el profesional adecuado para hacer una tasación. ¿Por qué? Si bien una tasación también la puede hacer un corredor inmobiliario o un martillero, ellos son parte de un negocio, son parte de una cadena de comercialización. Nunca van a tener neutralidad. En cambio, el arquitecto, porque no van a tener neutralidad porque parte de su ganancia es la comisión que cobran. En cambio, el arquitecto, que no está en la comercialización, puede brindar un informe desde la neutralidad. La comunicación que vamos a tener que tener es clara, tiene que ser evitar tecnicismos, tenemos que adaptarnos al interlocutor que estamos hablando y a las necesidades del interlocutor. Si el interlocutor es un empresario que quiere hacer una inversión, va a necesitar algo. Si es un banco, va a necesitar otra cosa. Entonces tenemos que adaptar nuestro lenguaje, nuestra charla, nuestro contenido a lo que necesita nuestro cliente. Y plantear escenarios. Esto es fundamental. Generalmente yo trato de dar varios valores en mis informes. Un valor de mercado ideal, un valor de negociación rápida, un valor posible y un valor de costo de reposición. El costo de reposición les aconsejo, o los valores técnicos, siempre colocarlo en un informe. Eso es algo que nos diferencia del resto de los profesionales. Acá les voy a contar una anécdota de negociación. Hace varios años me tocó ir a ver un inmueble en una localidad muy chica, donde era un empresario muy importante que había triunfado y se hizo su gran casa en su pueblo. Era un pueblo que no tenía ni colegio secundario y tenía dos ciudades cercanas que lo absorbían, pero él se hizo una gran casa, de gran calidad constructiva, de muy buen diseño. Su quincho
era un quincho para 80 personas porque él desarrollaba ahí las juntadas con sus clientes y con su red de distribuidores. Lo usaba como un lugar de reunión, pero era un inmueble que tenía bien de uso, no era un inmueble de bien de cambio. Entonces, lo había hecho hace poco, el valor técnico que dimos en el informe coincidió, pero los valores de mercado eran muy inferiores. Eran valores que tenían que garantizar un préstamo, entonces eran valores muy inferiores porque no había demanda para ese inmueble. En la negociación que tuvo, porque era justamente con un banco, con el oficial de negocios, el hombre no se sentía mal y entendió la situación porque el valor técnico era lo que él había realmente invertido y terminó no enojándose con el banco y ofreciendo otro inmueble que sí era acorde para el crédito que él iba a tomar. Entonces siempre es muy importante dejar estos márgenes de negociación y estos valores que permiten a nosotros o al cliente negociar. El arquitecto, como investigador, hay que hacer un análisis exhaustivo del contexto. Hay que tener una muy buena comprensión del entorno económico, social, físico y legal. Recuerden lo que les dije, no es ir a poner un valor, solamente hacer una tasación. Hay que hacer un buen estudio de mercado, saber las tendencias inmobiliarias, oferta y demanda, los márgenes de comercialización, la plusvalía que se genera. También hay que hacer una muy buena recopilación de datos catastrales, superficie, medidas, nomenclaturas, registrales. Acá hay que saber si hay subsistencia de dominio, si existen gravámenes como hipotecas, embargos o limitaciones como servidumbres. También hay que hacer análisis de datos municipales, saber usos, retiros, expropiaciones, afectaciones que puede llegar a tener un inmueble. Y también una base histórica, saber precios anteriores, si existieron devaluaciones, revalorizaciones e imágenes históricas. Y acá me voy a detener en lo de imágenes históricas, porque hoy tenemos una herramienta muy buena para el desarrollo de nuestra actividad, que es Google con sus imágenes históricas. Si ustedes, vamos a tomar un ejemplo, quieren ver la evolución de un loteo porque les toca tasar un inmueble en un loteo que está en crecimiento, a través de las imágenes de Google, ustedes pueden ver cómo se fue dando ese crecimiento. Si realmente es un crecimiento que se está dando en tiempo y forma y realmente hay demanda, si es un crecimiento muy lento, en las imágenes de Google hoy podemos ver. Lo mismo si les toca tasar un campo. Si uno va a ver un campo, puede ver imágenes históricas de ese campo, ver si ha sufrido inundaciones, cómo lo han afectado la sequía, los usos agropecuarios que le están dando a ese campo. Todo queda en las imágenes históricas de Google. Y otra cosa muy importante son las entrevistas con el vecino, con la gente. Hoy, en épocas de redes sociales, esto parece obsoleto. Esto parece de modé, que ya no se puede usar, pero les puedo asegurar que es muy, muy importante. Si ustedes van a tasar un inmueble, no se van a enterar, tal vez por las redes sociales, que hay un vecino conflictivo y eso afecta el valor del inmueble. Y les voy a contar un caso particular. Hace un par de años, un cliente me vino y me trajo para que le perite un campo porque ese campo estaba en muy buen precio. Y él quería saber por qué estaba en buen precio, porque lo quería comprar. Era un campo ganadero. Fuimos, lo tasamos, el campo era muy bueno, tenía buena infraestructura, buena cantidad y calidad de agua. Realmente los alambrados estaban en perfecto estado, pero cuando salimos y empezamos a charlar con los vecinos de la zona, nos enteramos que era una zona conflictiva. Había unos campos que estaban usurpados, había gente de mal vivir relacionada lamentablemente con la policía, había grandes abigeatos y había que, si uno compraba ese campo, tener voluntad de estar armado. Esto que parece del medioevo todavía en el norte de Santa Fe se da muchas veces. Una investigación legal y normativa, saber de las restricciones de uso de suelo, los planes de ordenamiento,
las afectaciones ambientales o patrimoniales, los litigios o conflictos que pueda llegar a tener ese inmueble. Todo esto nos permite estimar riesgos y tenemos que evaluar el impacto en el valor del inmueble. Vamos a hablar también ahora del arquitecto como analista de riesgo. No solo el arquitecto, cuando va a tasar, no solo tiene que estimar cuánto vale un inmueble, tiene que evaluar qué puede afectar ese valor en el presente o en el futuro. El informe del arquitecto es clave para tomar decisiones seguras y eficientes. Una tasación sin análisis de riesgo es una foto. A ver, las profesiones que se dedican a la comercialización, como puede ser un martillero o un corredor inmobiliario, necesitan de esa foto, porque ellos venden el inmueble en un momento. El arquitecto tasador necesita tener un análisis completo, un diagnóstico para su inmueble. ¿Qué factores pueden afectar el valor de un inmueble? Riesgos físicos, vulnerabilidad a desastres naturales, como inundaciones o sequía, construcciones sin permiso, deterioros estructurales. Si alguien conoce la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe hacia el norte tiene una zona de quintas muy linda sobre la costa. Parte de esa zona de quintas, por ejemplo, se inunda periódicamente. Vuelvo ahí lo que le decía hoy, pueden utilizar para estos riesgos físicos, pasados que pueden ser futuros, las imágenes de Google. Lo mismo con los campos. Ustedes van a ver un campo, van a ver en las imágenes si se inundó o se puede volver a inundar. Riesgos urbanísticos como posibles burbujas inmobiliarias o depresiones por cambios regulatorios. Acá también voy a aprovechar y les voy a dar algunos ejemplos que me han pasado. En el año 2018, los créditos SUBA durante el gobierno de Macri, cuando alguien salía beneficiario de un crédito, tenía un tiempo para conseguir un inmueble. Generalmente era un tiempo acotado, entonces hubo mucha demanda y la oferta empezó a subir. De hecho, se vendieron inmuebles por un 50 o 60% de lo que de antes de que existiera el crédito inmobiliario. Me ha tocado volver años después a retasar esos inmuebles y esos inmuebles habían perdido mucho valor. De hecho, había sido hasta más grande el crédito, en algunos casos, que el valor actual del inmueble. Entonces, cada vez que hagan un informe, cada vez que ustedes van a entregarle a un cliente información, todo esto tienen que volcarlo. Depreciación por cambios regulatorios. Otra anécdota les voy a contar. Quien conoce la ciudad de Santa Fe, está el Boulevard Galvez, que es la continuación del puente colgante en la trama urbana. Al sur del Boulevard hay un barrio residencial que se llama Candioti Sur, al norte Candioti Norte. A finales de más o menos 2008, 2009, la vecinal de Candioti Sur logró una ordenanza donde prohibía la construcción de edificios. ¿Qué pasó? Todo se volcó a Candioti Norte. La construcción estaba condicionada al nuevo reglamento. Se volcó a Candioti Norte. Hubo una presión inmobiliaria muy grande, los valores subieron, pero cuando salió el reglamento de ordenamiento urbano y puso en juego las nuevas reglas, los valores cayeron. Si uno en ese año y medio o dos, hasta que saliera la nueva regla, tasaba un inmueble, tenía que informar que era tal vez una posible burbuja que se iba a pinchar al tiempo. Riesgos jurídicos, litigios por titularidad, títulos imperfectos, hipotecas, usos no permitidos, servidumbres no declaradas. Muchos de ustedes, si le ha tocado tasar alguna vez, tal vez vieron algún inmueble sometido, los que hoy llamamos PH, algún inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, que la gente piensa que tiene una casa en dominio pleno, pero no, tiene un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Y modifican, hacen de ese inmueble ampliaciones, demoliciones,
lo reforman y no se dan cuenta que son condóminos con otros. Esto le puede traer problemas. Si a ustedes les toca ver un informe, un inmueble de estas características y ven estos cambios, también hay que saber informarlo. Muchos agentes inmobiliarios a veces venden inmuebles sujetos a propiedad horizontal que se han modificado y no le avisan al cliente, si es que se puede hacer la escritura, porque a veces no se puede, que está comprando una deuda, porque va a tener no solamente que regularizar los planos de arquitectura, va a tener que regularizar y hacer un nuevo plano de mensura y va a tener que hacer una nueva escritura del condominio. Una nueva, ahí se me fue el nombre ahora, reglamento de propiedad horizontal para modificarlo. Entonces, no solamente que está comprando un inmueble, sino que está comprando una deuda, que es relacionado al riesgo jurídico. Riesgos ambientales, contaminación de suelo, agua, degradación ambiental progresiva. Hace un par de años me tocó tasar un inmueble industrial muy grande, un inmueble de 33 hectáreas, si mal no recuerdo, con costa, con puerto sobre el río Paraná. Este inmueble había generado grandes riesgos ambientales. En parte de la documentación que se me entregó para la tasación, para hacer la tasación, me llegó la tasación de un colega. Coincidíamos con el colega en el valor del inmueble, pero cuando nosotros seguimos indagando, descubrimos que el saneamiento de la costa ya costaba un tercio del valor del inmueble y quedaban por sanear más de 30 hectáreas. No podíamos certificar porque no teníamos documentación de cuánto costaba el saneamiento del resto, pero por consultas extraoficiales era hasta mayor que el valor del inmueble. O sea, por primera vez en mi vida me encontré con algo que pensé que era imposible, que un inmueble tuviera un valor negativo. Otra, para que ustedes vean los riesgos ambientales, tal vez le tocó intervenir o alguna vez hacer algún proyecto sobre una vieja estación de servicio. El saneamiento de las viejas estaciones de servicio es extremadamente alto. Hay que cumplir con muchos requisitos para el saneamiento. Entonces, si le toca intervenir alguna vez, tasar o ver un lote que ha sido una vieja estación de servicio, tengan en cuenta el riesgo ambiental. Riesgo funcional, la obsolescencia técnica, el mal diseño, el inadecuado uso. Y acá vamos por la positiva, la visión del arquitecto tasador, más allá de que pueda tener un mal diseño o un inmueble, uno puede ver el potencial a futuro. Y el riesgo económico, cuando existe baja demanda, vacancia, contexto macroeconómico desfavorable. No sé si alguna vez le tocó hacer tasaciones en localidades chicas, pero si uno va a una localidad chica en un momento de furor de la actividad agropecuaria y esa localidad está vinculada a la actividad agropecuaria, va a encontrar que todo vale, que hay una actividad económica muy activa. Pero vuelve a esa localidad 3, 4 años después, cuando la actividad del campo no tiene un momento favorable, donde no tiene precios, donde estuvo afectada por factores climáticos, sequía, inundaciones, los precios se deprecian. Entonces, también hay que saber informar o comentar a nuestros clientes qué es esta situación, en qué momento estamos yendo. Lo mismo pasa cuando hay alguna localidad vinculada fundamentalmente a alguna actividad específica. Por ejemplo, la metalmecánica o hay empresas vinculadas a un frigorífico. Si uno va en un buen momento, todo vale. Si uno va en un mal momento, eso no vale. Por eso es el análisis del contexto lo que debemos transmitir. Con esto quiero decir también que el arquitecto tasador no se queda con el primer dato que encuentra. El arquitecto tiene que tener una actitud crítica e inquisitiva. Tiene que tener una visión muy profesional de su trabajo. De ser críticos, de no quedarse con el primer dato, le voy a contar algo que me pasó hace muy poquitito. Fui a hacer una tasación a una localidad muy chica y como parte de la documentación me acercaron un boleto de compra-venta que decía $85.000. Uno, con el conocimiento de la expertise después de varios
años, se daba cuenta que ese inmueble jamás podía costar $85.000. Y haciendo las averiguaciones de charlar con vecinos, de movernos, de ver publicaciones, vimos que ese inmueble estaba ofrecido en $50.000. ¿Qué es lo que querían hacer? Que directamente alguien ponga el valor del boleto de compra-venta para que el cliente, el tomador del crédito, tenga el 100% del dinero para comprar el inmueble. Por eso le digo, hay que ser siempre muy críticos y no quedarse con la primera visión. Hay que formular hipótesis, hay que investigar para validarlas y fundamentar las conclusiones. Esto hace a un buen informe, o sea, todo este proceso, por eso yo le decía que lo menos importante para mí es el valor final, todo este proceso hace a que tengamos un buen informe. Y en este punto yo quiero preguntarles a ustedes, a ver si, por favor, si alguien quiere participar, ¿qué es lo que consideran más importante de una tasación? Veo que cric, cric, dirían los chicos. Bueno, lo Hola de... Germán, Ah, Ah, bien, Hola, bien. ¿qué tal? ¿qué Yo tal? creo que depende mucho del que te pida la tasación, qué es lo que espera, lo que puede llegar a ser lo importante. Bueno, es válido. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? La ubicación, la materialidad, la distribución. Puede ser también. Bueno, yo ahora le voy a decir qué es lo que yo considero más importante. Lo más importante, a mi modo, es que lo que estamos viendo es lo que estamos tasando. Por eso hablo de la correspondencia físico, registral, catastral y normativa. Nosotros podemos tener muchas opiniones, utilizar muchos métodos, llegar a un valor desde diferentes puntos de vista y podemos contraponerlo, pero no podemos equivocarnos que lo que estamos viendo es lo que estamos tasando. Hace muchos años me tocó ir a tasar un campo, para los que conocen, entre San Carlos Sur y Hessler, sobre la ruta 6, me encontré con el propietario del campo. En la ruta hay un camino rural. Cuando nos encontramos, el hombre me dice, mi campo es el que está a la derecha. Yo mirando los papeles le digo, no, su campo es el que está a la izquierda. No, me dice, yo le voy a explicar. Mi campo, estos dos campos eran de mi padre. Hace 30 años mi padre nos regaló, nos donó, nos dio la nuda propiedad a mi hermano de este lote, a mí del lote de la derecha, porque el lote de la derecha es mejor, es un campo de mejor calidad productiva, yo iba a seguir trabajando el campo, mi hermano lo iba a vender. De hecho, mi hermano lo vendió 2 veces al campo. O sea, se vendió, quien lo compró lo volvió a vender. Y yo tasé mi campo, debe ser la sexta o séptima hipoteca que genero. Usted está equivocado. Yo volví a mirar todos los papeles, le digo, no. Me acuerdo que se ofendió, se enojó, era, voy a hablar con el gerente, esto no puede ser, y todo lo que sucede en el momento. Después, 3 meses después, me cayó a mi casa una camioneta, esto no me olvido más, de noche con un lechón de 12 kilos. Y me dijo, arquitecto, usted tenía razón. ¿Qué pasó? Hace 30 años atrás, el escribano que hizo las escrituras confundió los inmuebles. Nadie verificó y pasaron un montón de cosas en el medio, como 2 ventas en un campo y varias hipotecas en el otro, y nadie se había dado cuenta. Otro caso que me pasó, se me pidió una retasación para una ampliación de crédito de una fábrica. La fábrica tenía un lote de 1 hectárea, media hectárea estaba la fábrica, media hectárea era un lote vacante que lo usaban como playa de maniobra de la actividad industrial. Cuando yo llegué tenía que retasar una fábrica. Me habían dado la escritura de hipoteca de la tasación anterior. Llego y lo que estaba realmente hipotecado era el lote vacante, la playa de maniobra. La fábrica no estaba tasada. Se habían confundido, estaban mezclados, habían cambiado el lote ofrecido en garantía.
En este caso se subsanó porque nunca, y todo lo que me ha pasado a mí, nunca ha sido de mala voluntad, de mala fe. Siempre fueron una cadena de errores. Por eso les digo, siempre, siempre tengan la documentación antes de ir a ver un inmueble, estudienla, no dejen que le den la documentación en el momento, porque esto le va a evitar muchos errores y verifiquen la correspondencia físico-registral. Hay cuatro cosas fundamentales. La realidad física, lo construido. Y acá quiero también pararme. Hay algo que parece una verdad de perogrullo, pero ustedes, hay muchos arquitectos y muchos profesionales de la tasación que hacen una tasación sin ir a ver el inmueble. A mí me toca hacer en muchos casos auditoría y eso es fácilmente detectable. Nunca lo hagan. Aparte, yendo a ver y si le toca hacer una tasación que se llama de escritorio, si les toca hacer una tasación sin concurrir o les toca hacer una tasación porque hay un conflicto cuando está por pronto a ir a un remate y no le dejan entrar ni acercar al inmueble, se puede, pero todo eso exprésenlo. Todo eso y hagan un informe en condicional. No hagan nunca la macana de hacer una tasación sin ir a ver el inmueble. El estudio, bueno, la realidad física, la situación registral del inmueble, la situación catastral, los datos fiscales, provinciales y municipales, y la normativa aplicable. Saber los códigos municipales, las reglamentaciones provinciales, ambientales y lo que sea. Por ejemplo, hoy existe una ley de fitosanitarios en la provincia de Santa Fe. Si alguna vez le toca tasar un campo cercano a una planta urbana o a una escuela, sepan que esto está, sepan que hay un montón de restricciones y eso afecta significativamente al bien. Mire, me ha tocado muchas veces gente que sus abuelos donaron una esquina del campo para poner en escuela porque era un orgullo y hoy los herederos están bendiciendo al abuelo porque su campo perdió valor. Entonces, son esas cosas que tienen en la comprensión del contexto, es muy importante. La falta de correspondencia, como hablábamos hoy, entre todos estos elementos le puede generar importantes riesgos legales y económicos. Las instituciones con las que nos vamos a mover, los registros de la propiedad inmueble, que son provinciales, las direcciones de catastro, provinciales o municipales, las municipalidades, con los planos de arquitectura, los códigos y reglamentos urbanísticos, y el Colegio de Arquitectos, que es, en nuestro caso, regula nuestras normas profesionales. En el análisis de la documentación para una tasación, como vimos, está la columna de lo registral, que va a estar la escritura. Siempre pidan y soliciten no una copia simple, sino una escritura con la inscripción de dominio. Esa escritura, que es la última hoja de la escritura, ustedes van a encontrar un sello. Ese sello es el que le va a permitir a ustedes ingresar al registro de la propiedad, pedir un informe y a través de la publicidad registral saber los gravámenes, las restricciones, las limitaciones de un dominio. En la provincia de Santa Fe hay dos formas de registrar un inmueble, que es por folio real, que es la menos utilizada, pero es la forma más moderna y la que se utiliza en todo el resto del país, y una forma más antigua, que es por tomo, folio y número, pero que es la forma más utilizada en la provincia de Santa Fe. Más adelante les voy a decir cuál es la diferencia entre el folio real y el tomo, folio y número. En la documentación provincial tenemos los planos de mensura, siempre tiene que ser un plano aprobado. Hoy no se puede hacer una transferencia de dominio si no hay un plano actualizado, sino solicitar los BEP, que esto lo hacen los agrimensores, ver ese número de plano, si coincide con el que está en la escritura. El impuesto inmobiliario es importante porque el número de partida es como un número que identifica el bien, identifica el inmueble. Entonces también ese número del impuesto inmobiliario lo vamos a usar
en la escritura está puesto. Siempre tenemos que verificar que ese impuesto, ese número, esté puesto en la escritura. Lo mismo va a pasar con la tasa general de inmueble que está, y en muchos casos también está el número de cuenta de aguas provinciales. A partir del impuesto, después vamos a ver cómo, ingresamos al sistema de catastro, y en el sistema de catastro nosotros podemos ver el folio catastral, podemos entrar a la escala gráfica y acceder a un montón de información de ese inmueble. Y también las imágenes de Google, que como le decía, es una herramienta que a nosotros nos minimiza mucho el riesgo y nos facilita mucho el acceso a la información. Lo municipal, el plano de arquitectura aprobado y registrado, y acá quiero detenerme porque muchas veces, y le va a pasar a quien se dedica a la tasación, yo le diría mayoritariamente, no existen planos de arquitectura. Es muy poca los inmuebles ofrecidos en garantía o que salen a la compraventa que tengan planos de arquitectura. Esto es un reclamo que estamos haciendo. Tenemos un proyecto desde la comisión para que en todo acto de compraventa, en toda transferencia de inmueble o en todo acto notarial, como parte del ejercicio, se pida que se exijan planos de arquitectura. ¿Por qué es importante? Porque hay hasta bancos que en la promoción de su crédito para diferenciarse de otros te dicen que no solicitan planos. A ver, estamos perdiendo un campo, un lugar de trabajo impresionante. No es justo, no hay equidad tributaria, y nosotros como arquitectos estamos perdiendo muchísimo trabajo. Por eso por ahí los invito, si alguna vez quieren, en este proyecto, sumarse al proyecto que nosotros estamos presentando y militando en el colegio. El reglamento de zonificación, los usos y la normativa. La documentación básica que ustedes tienen que pedirle a su cliente es el título de propiedad, la escritura, como dijimos, con el último, con la hoja final que tiene el sello de inscripción. Solicitar usted un informe de dominio. Si por ahí no tienen capacidad para comprenderlo o leerlo, siempre hay algún profesional, por eso hablaba que es multidisciplinar, al que ustedes pueden concurrir para que le ayude la lectura de ese dominio. El plano de mensura aprobado y registrado, y el plano de arquitectura aprobado también y registrado en la municipalidad o comuna. Acá también les quiero contar otra anécdota. Muchos años atrás me tocó tasar en la ciudad de Santo Tomé. En ese momento la ciudad de Santo Tomé no solicitaba planos, tasar un inmueble. Se tasó el inmueble, se entregó un crédito. Varios años después, el dueño de ese inmueble decide venderlo porque quería cancelar el crédito y quería comprar una vivienda más chica para no tener así deuda. En ese momento la Municipalidad de Santo Tomé empezó a exigir planos. Al exigir los planos, el hombre tenía una deuda de aproximadamente el 10% del valor del inmueble. Y hoy, para saldar la hipoteca que tenía, el 10% del valor del inmueble, que era la regularización de los planos, no le quedaba casi margen o le achicaba mucho el margen para la compra de una nueva vivienda. Él se sintió afectado. Fue al banco, en el banco pidió el informe de tasación decía que no tenía planos, esto cubrió al banco, el escribano no tiene en parte de su proceso una exigencia de planos, se dio vuelta y sí fue a reclamarle al corredor inmobiliario porque en el boleto de compraventa que él aún lo tenía en mano, jamás le explicaron, no sé cómo terminó, pero yo creo que fue solidario en la deuda el profesional que actuó en la comercialización. Por eso también, si ustedes se van a encontrar que no tenga planos, por más que la municipalidad o la comuna en la que ustedes están no los exija, pónganlo. Aclaren esto.
a tal punto, por ejemplo, la Municipalidad de Santa Fe hoy sigue sin exigirlo. Una ciudad tan grande como Santa Fe no exige como parte de su libre deuda planos. No creo que en Rosario sí lo exigen y muchas ciudades chicas alrededor de Santa Fe, en el Gran Santa Fe, sí lo exigen. También hay que acceder y contar el folio catastral, generalmente catastral provincial o municipal. Esto no lo va a tener nunca el cliente, pero si ustedes tienen el resto de la documentación que veníamos charlando antes, pueden acceder a la base de datos de catastro y obtenerlos. Los impuestos. También, ¿por qué sirven los impuestos? Vamos a ver también que en la base de catastro podemos corroborar qué servicios tiene, qué servicios brinda la zona al inmueble, pero también podemos ver si estos están conectados o no, y la base de catastro a veces puede estar no actualizada. Discrepancias comunes que vamos a encontrar. Diferencia de superficies, siempre exprésenla. Usos no coincidentes. Ustedes pueden analizar un inmueble. Muchas veces me ha tocado ver inmuebles industriales, por ejemplo, talleres, herrerías, muchas veces, que están en un barrio residencial. Lo primero que hago cuando llego, les solicito la habilitación. Generalmente tienen la habilitación porque son inmuebles industriales de vieja data, antes de que existiera la reglamentación, por eso están habilitados. Pero si es inmueble, por ejemplo, si es ofrecido en garantía y va a remate, esa habilitación se cae. Entonces ya no tiene razón de ser y eso influye mucho en el valor. Mejoras no inscriptas, va a haber ampliaciones, subdivisiones, se pueden encontrar con inmuebles que estuvieron subdivididos, pero todavía la escritura es única. Se van a encontrar con inmuebles que tienen títulos imperfectos, que tienen declaratorias de herederos que todavía no están inscriptas, que tienen derechos y acciones hereditarios inscritos, que es un título imperfecto. Todo esto influye en el valor. Limitaciones de dominio, usufructos, servidumbres, subdivisiones. Diferencias en el parcelamiento. Acá también aprovecho a contarles otra anécdota. Varios años atrás me tocó en la ciudad de Avellaneda ir a tasar un gran supermercado. Cuando llego a ver el supermercado, me habían ofrecido una sola parcela en garantía. Pero resulta ser que el supermercado, el salón, estaba sobre dos parcelas. Y lo peor, porque se podría ver si había capacidad de subdividirla o de tomar a una única parcela como una unidad, se podría hacer, pero resulta que la estructura de ese gran salón, que era el supermercado, estaba parte en un lote y parte en otro lote. Era indivisible. Para colmo, ese inmueble ya había estado hipotecado anteriormente. Por eso les digo, muchas veces, por gente que ni siquiera va a ver el inmueble, porque esto salta a primera vista, o fue un profesional que no es un técnico, entonces no se puede dar cuenta de esto. Resulta ser que no se terminó, hubo que tasar o terminar ofreciendo los dos inmuebles en garantía. Esta es diferencia de parcelamiento. También les pasará muchas veces con inmuebles, con casas, habitación, que están sobre dos lotes. Omisión de construcciones, en más o en menos, hay muchas veces que hay construcciones que se demolieron, y todo esto hace al riesgo y al valor. La parte registral, acá entramos un poco, la escritura de dominio, como les dije, uno verifica la descripción del inmueble, verifica el plano de mensura y el lote y la partida inmobiliaria. Y con eso puede pedir el informe registral. Los arquitectos estamos capacitados, estamos habilitados para ingresar al registro de la propiedad. No sé si muchos de ustedes lo sabían, pero podemos pedir informes en el registro. Para ello existe esta dirección donde uno se inscribe, llena un formulario, paga un canon y el registro, según el informe que uno pida, y normal, urgente o en el acto, existen varios tipos de informes para solicitarlo,
le devuelve el extracto de dominio. Como les decía hoy, existen dos formas de registrar los inmuebles en la provincia de Santa Fe. Por tomo, folio y número, que es una forma muy antigua, donde el tomo, folio y número sigue a la persona, no al inmueble. Esa es la diferencia. Entonces, si, por ejemplo, 4 amigos compramos un terreno porque queremos hacer un desarrollo inmobiliario, queremos hacer un edificio y lo compramos en partes iguales, podemos llegar hasta tener 4 escrituras, cada uno la suya. Y si no, y hacemos todo en una sola escritura, que también se puede, con el 25% cada uno, si hay un acto de compraventa, aparece otra escritura. Entonces va a haber 2 inscripciones, 3, 4 o infinidad de inscripciones por un mismo inmueble. Esta forma ya no se usa en el resto del país. Sinceramente, no sé por qué la provincia de Santa Fe la sigue usando y tampoco sé por qué es la más extendida. La otra forma de registrar inmuebles es por matrícula o folio real. La diferencia de esta ficha es que esta ficha sí sigue al inmueble. Esto no sigue a la persona. Entonces, mientras subsista la parcela catastral, va a tener una sola ficha de inscripción. Acá va a quedar la vida registral del inmueble. Solamente desaparece, por ejemplo, si a 1 hectárea nosotros que está inscripta bajo matrícula decidimos lotearla, por ejemplo, en 20 lotes, ahí van a aparecer 20 nuevas matrículas y desaparece la matrícula madre. Si a un campo de 1000 hectáreas que tiene matrícula como forma de inscripción lo dividimos en 2 campos de 500 hectáreas, ahí van a aparecer 2 matrículas y desaparece la matrícula anterior. Acá aparece una herramienta que es fundamental para el desarrollo de nuestra actividad, que es el acceso a la base de catastro. Esto no le puedo precisar hace cuántos años está, no sé si muchos de ustedes acceden, pero es una base que facilita mucho nuestra labor profesional. No solamente del arquitecto tasador, sino del arquitecto en general. A la base de datos de catastro se accede una vez que a través del colegio adherimos al servicio, entramos con nuestra clave fiscal en AFIP, adherimos al servicio y ahí entramos a la base de datos de catastro. En la base de datos de catastro, con la partida inmobiliaria, la cargamos, o los datos de la parcela, pero generalmente lo que tenemos son los datos de la partida inmobiliaria. Lo cargamos, nos va a traer la escala gráfica de la parcela. Si ustedes ven, hay 2 selecciones de capa, una a la derecha y una a la izquierda, que nos permite acceder a un montón de información de ese inmueble. Acá se cargó la partida, lo que ustedes ven en azul es la partida que nosotros queríamos consultar. Si uno cliquea, te aparecen todo en las capas, un montón de información. Si esto fuera un campo, hasta las cartas de suelo del campo están. Y uno, de esta manera, tiene y puede ajustar lo que es la correspondencia físico-registral a lo que yo le hacía hoy mención, que para mí es lo más importante de una tasación. También, a partir de esto, uno accede a el plano de mensura y al folio catastral que hoy le hacía también, les mostraba que era un elemento que nos sirve mucho para la confección de nuestros informes. Uno entra con la partida, cliquea en lo que es el folio catastral y acá te tira el folio catastral con todos los datos del inmueble. Van a ver que en este caso, esto es mi oficina, que es una casa del año 38 que nunca se fue modificando, más que algunas modificaciones mínimas internas,
pero es una casa que, bueno, ahora también está en patrimonio, entonces menos se puede tocar, pero es una casa que no se modificó nunca. Pero si no, uno empieza a ver la historia y los años donde se produjeron las ampliaciones. Esto sirve mucho para cuando hace uno el informe. Si ustedes ven abajo, en la inscripción cronológica, van a ver un poco lo que yo les decía. Este inmueble tiene 3 inscripciones de dominio y están las 3 activas. Si esto fuera un folio catastral, tendría solamente una. También, en base a esta base de datos, uno puede obtener y tener el plano de mensura de ese inmueble. Después quedan las consultas a las bases de datos municipales, que como son muchas, yo traté de no explayarme. Ustedes, algunos en Rosario tendrán la base de datos catastral municipal, en Santa Fe tenemos otra y en cada localidad existe una consulta a catastro. Bueno, espero no haberlos aburrido y que charlemos un poco sobre las conclusiones de esta charla. Como les dije al principio, yo reivindico mucho en el trabajo del arquitecto tasador el concepto del espacio económico. El espacio económico no es ajeno a la arquitectura, se proyecta, se construye y se interpreta. El arquitecto es un profesional capacitado para trabajar en este espacio económico porque combina formación técnica, visión urbana, compromiso social. La tasación es mucho más que una operación comercial, es un acto de lectura del valor de un bien, considerado en un contexto físico, normativo y económico. Y acá los invito a que recuperemos el rol. La tasación, por ahí, porque la hacen otras profesiones, fue considerada una actividad menor del arquitecto. De hecho, yo hace 35 años que me dedico a esto y cuando me empecé a dedicar a esto, mucha gente me decía que por qué dejaba de ser arquitecto. Y yo le decía, no, no dejo de ser, es una especialización dentro de la arquitectura. Fíjense que la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, tiene 2 universidades, la Universidad Católica y tiene la Universidad Nacional del Litoral. La Universidad Nacional del Litoral tiene un posgrado en pericias y tasaciones, que somos los especialistas de este espacio económico. Y en catastro de la provincia, que existe una oficina, todo un sector que se llama catastro económico, lo está manejando un técnico constructor. De hecho, hay muy pocos arquitectos en catastro, no solamente en catastro económico, sino en todo catastro, hay muy pocos arquitectos especialistas. Es un espacio que hemos perdido, no que nos robaron. Años A, y acá no me va a dejar mentir Adrián, que fue arquitecto del Banco Hipotecario durante muchos años, los bancos solamente contrataban tasadores con base técnica, un poco por lo que hablábamos, porque es alguien que tiene un conocimiento y tiene un compromiso ético. Está fuera de lo que es la comercialización. Hoy muchos bancos han vuelto a contratar, porque han tenido muchos inconvenientes, con profesionales de la tasación que no son técnicos, porque no se puede ser juez y parte. Entonces, tenemos que volver a recuperar ese espacio. El arquitecto y el espacio económico no solo diseñamos espacios físicos, también contribuimos a organizar y dar sentido a este espacio económico dentro de la sociedad. Espero no haberlos aburrido, quedo para que me hagan las consultas y preguntas que ustedes quieran. Gracias, Germán, te hago Germán. una consulta si es posible. Sí, todas, las que quieras. ¿Qué riesgo asumimos nosotros como tasadores ante una equivocación, digamos? ¿Qué nos puede llegar a repercutir? A ver, depende del daño que generemos. Depende del daño que generemos, es la responsabilidad que vamos a tener. Pero de hecho somos responsables. A ver, como te decía hoy, si se tasó un inmueble que era una fábrica y se terminó hipotecando
culpa de nosotros un terreno baldío, eso genera consecuencias y hay que responder por esas consecuencias. Muchas gracias. No, por favor. Acá hay una en el chat, dice, ¿qué valor del metro cuadrado construido se toma para tasar del colegio, o sea, del metro cuadrado del valor del colegio de arquitecto, el que publica? A ver, eso va en el expertise. Vos no le podés poner el mismo valor de metro cuadrado si vas a hacer una reposición técnica a un edificio, a una casa precaria o a una casa de muy buena construcción. Para eso uno puede acceder, en la provincia de Santa Fe tenemos la revista Cifras. La revista Cifras es alguien que normatizó o tiene el valor de metros cuadrados según tipología. También podemos acceder al que tiene la estadísticas y censo de la provincia. Estadísticas y censo de la provincia también establece un valor de metro cuadrado. Eso va en cada caso, pero siempre conviene tenerlo fundamentado y relacionado a qué. Por eso la transparencia de dónde sacamos y cómo exponemos nuestros datos. Fabiana, levantaste la mano si querés hacer tu consulta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Germán, quisiera hacerle una pregunta que la voy a referenciar al final. Brevemente lo pongo en contexto a ver si me puede Sí, dar su mirada. Dejó deslizar en la exposición cuando el régimen afectado a pH. sí, Un caso que me tocó de cerca, un pasillo con propiedades adentro afectadas a pH y la última propietaria eh, recibe como donación en años y demás. Bueno, la cuestión que agrega una unidad más, sí, subdivide su fondo y sí, agrega otra unidad. Ese pasillo de tener 5 propiedades pasó a tener 6. sí, Yo estuve averiguando esto y resulta ser que digamos, el porcentaje, el 100% que antes se dividía en 5, ahora pasaría a dividirse en 6. ¿Cuál sería, ahora viene la pregunta, a su criterio, si es que me puede responder o al menos tener una mirada, qué resarcimiento podría tener esta persona para con el resto de los propietarios? Porque cada propiedad bajó. A ver, No me en estoy primer explicando punto, bien, pero en por primer desconocer. punto, por eso hoy también cuando te refería a los riesgos jurídicos, era un poco esto. La gente que tiene pH, un pasillo, como el que vos me comentabas, piensa que tiene una casa. No se da cuenta que es condómino. Primero, podría haber modificado, pero para modificar tendría que haberle solicitado permiso al resto de los condóminos que le firme, presentar plano de arquitectura, ver que ese plano esté acorde al reglamento, seguir todas las normas y poder construirlo. Cuando termina, esto sería lo correcto, cuando termina la construcción, solicitar un final de obra, modificar el plano de mensura, se van a modificar los porcentajes. Generalmente, si yo te firmo para que vos modifiques, te tenés que hacer cargo vos de todos esos costos, modificar el reglamento de propiedad horizontal y ahí queda todo en regla. Hoy en día es un conflicto que se tiene que resolver judicialmente. ¿Por qué? Porque afectó y le generó daños al resto. Vos me decís, en cuanto a proporciones, y si esa, no sé cómo fue el caso, pero si esa es una casa en planta alta y me tapó mi patio y hoy mi casa no tiene más luz, si yo no te permití y éramos condóminos, ¿por qué me haces esto? Eso se resuelve judicialmente y un juez será quien determine cuáles son los daños que lleva esa responsabilidad. Judicialmente sería por la parte del resto de los propietarios no Exacto. firmarle todo esto. O sea, Primero, ir a una controversia. exacto. A ver, si alguien quiere firmarle, si no te afecta, sobre todo
Si no te afecta, la mejor manera es firmarlo, decirte, hacer cargo y volvamos a poner todo en regla. Pero si alguien se siente afectado, puede hacer ese reclamo. Te vuelvo, porque lo he visto muchas veces, esto de que me construís y mi casa pasó a ser una cueva. Yo no compré una cueva, compré una casa a la que le entraba luz. ¿A vos Bueno, se te eso ocurrió? pasa cuando las constructoras, paréntesis, ¿no? Este caso que te cité, cuando las constructoras construyen esos edificios entre pasillitos y quedan cuevas, Bueno, precisamente, y nadie les dice nada. pero si el reglamento lo permitió, si se hizo todo en regla, mm, son gajes del oficio. Son cosas que se tienen que modificar. Son cosas que hay que ir a discutirlas cuando se modifican los reglamentos. Pero en Total. este caso, que está afectando directamente, mira, hoy, después de 3 o 4 años, terminamos con un colega, que capaz que está escuchando la charla, de regularizar la ampliación de 3, 4 metros cuadrados, un lavadero de alguien que modificó su pH. Era, en el caso que vos decís, un pH de los años 40, con un pasillo muy amplio, con muchos departamentos, como si fuera un pequeño complejo. Un vecino quiso vender un inmueble y saltó en catastro que había pequeñas ampliaciones en otro inmueble que no era el de él. No podía vender. Le trabó una venta. Le exigieron a los nuevos, a los que habían modificado, que eran 2 departamentos, y modificaciones mínimas estamos hablando. Habían cerrado un patio para un lavadero, habían hecho una pequeña ampliación de un dormitorio, pero cosas mínimas. Y estuvimos 4 años y realmente los vecinos que no pudieron vender tuvieron buena voluntad, no hubo conflicto legal, se solucionó, pero estuvieron 4 años parados de la venta. Entonces, por eso te digo, genera muchos inconvenientes. Y traje lo del pH a consideración porque se va y lo van a ver muchísimas veces. Yo he visto edificios en altura modificados, que es una locura. He visto un último piso que tenía una terraza de uso exclusivo y que terminó cerrando toda la terraza. Eso no se puede. Eso genera un montón de inconvenientes y problemas. Y si uno los puede solucionar, es caro. Entonces, cuando hay que modificar una propiedad horizontal, hay que seguir todo este procedimiento. Germán, te hago, Muchas gracias. No, por favor. Sí, Cecilia, ¿Alguien? ok, vos no querés- sé si se me escucha. Sí, Eh, sí. Te quería hacer una consulta en relación a lo que estaba hablando recién Fabiana. Vos le mencionás esto de que salta cuando el escribano, supongo que viene por ahí el tema, cuando el escribano pide el certificado catastral, no se lo Exacto. deja, se lo paraliza porque hay modificaciones. Bien. Exacto. Sí. Pregunta, eso, y sin ánimos de que nos sigan lateralizando el trabajo, pero eso, con una declaración de mejoras en el ESID, ¿no se levanta después el certificado catastral, sí o sí es con una regularización de arquitectura? Depende. Depende. En algunos casos sí, en otros casos no. Y esto es triste, pero es la muñeca del escribano que interviene. Entonces va más por el escribano que la parte de catastro. Te digo porque siempre me quedó esa duda, yo trabajo Mira, en inmobiliaria, no entonces es veo algo que yo seguido conozca en profundidad, pero hay en casos que la muñeca del escribano hace que salga y en otros casos no. Si Catastro hace la vista gorda, pasa. Si Catastro, como pasó en este caso que era mínimo, no hace la vista gorda, saltó en una imagen satelital, en alguna de las análisis que ellos hacen de imágenes, te ponen la traba. No te dan el certificado y vos tenés que modificar. Te piden que le traigas la modificación. Y ahí te metiste en un gran inconveniente el que modificó. Por eso siempre sugiero que quien quiera modificar una propiedad horizontal analice los costos y vea los riesgos que le trae.
porque a veces puede ser más grande, más caro el collar que el perro, como se dice vulgarmente. Bueno, acá si querés, Germán, te leo algunas que fueron compartiendo en el chat. Sí, Bueno, la primera que tengo acá, consulta, Romina, ¿qué tan certera es una tasación sin los planos de arquitectura? Porque yo está- voy a dar mi opinión. Yo cada vez que tengo y no cuento con los planos de arquitectura, justifico y digo de dónde estoy sacando la información de la base de datos de catastro, de mediciones personales, pero siempre dejo en condicional el informe. O sea, condiciono el valor, condiciono mi informe a que quede sujeto a verificación con la documentación correcta, sobre todo con el plano de arquitectura aprobado y registrado. Perfecto. Después acá pregunta Luis Mariano, ¿qué porcentaje cobramos como arquitecto tasadores? A ver, no existe. No existe, el colegio te va a pedir que cobres un informe. Es lo único de lo que nos podemos referenciar en el colegio. Ese informe no se coincide con la realidad. Por ejemplo, los bancos no te van a pagar lo que vale un informe según el colegio, te van a pagar lo que ellos tienen tabulado. Es otro tema que estamos discutiendo y siempre dentro de la comisión. Por eso hablo de revalorizar nuestra actividad como arquitecto tasador. Queda hoy librado a su buen saber y a la cara del cliente. Es triste lo que digo. Bueno, después Jacqueline dice si podés compartir qué método de tasación vos utilizás. No te puedo compartir uno porque utilizo diferentes métodos según cada caso. Si le podés mencionar, por ejemplo, algunos. A ver, los que mencioné hoy, los más típicos. Es el método de comparables, el método de capitalización de renta o el costo físico. Esos son los típicos. Pero la invito, Jacqueline, me dijiste, Ana, a que ella ingrese en Sí. el Tribunal de Tasaciones y vea por las normas, y existen, por eso hoy los invitaba, un montón de planillas que son muy prácticas y aplicables a diferentes casos. Perfecto, Germán. Acá creo que fui respondiendo la mayoría de las que habían compartido. No sé si me quedó alguna, si se me pasó alguna. Si Había alguien alguien... del Distrito 6 que hablaba de Reconquista, no me acuerdo. Sí, que había compartido que en Reconquista sí pedían el libre deuda. em, y no me acuerdo más qué decía. Pero que había tenido un caso de... Ay, a ver, yo lo busco. Ah, pregunta al final, ¿qué tan certera es una tasación sin planos? Sí, ya la Pero leí. era lo que recién Ah, respondí, bien, bien, Vivian. disculpen. No, acá Romina había compartido que ella es de Reconquista y ahí sí piden el libre deuda a la municipalidad para poder hacer una escritura o vender. Pero le había pasado que en el caso de Santa Fe, en donde le habían pedido un final de obra de una casa que compraron hacía varios años. Y bueno, y ahí termina preguntando eso. Bueno, la ciudad de Santa Fe no exige planos y muchísimas localidades no exigen. Y como le decía, es triste, pero en mi experiencia, el 70, el 80% de las tasaciones que he hecho no existían planos de arquitectura y en algunos casos, si existían, no eran planos actualizados. Es algo que el colegio debería empezar a tomar muy firme para que seamos parte, con el proyecto que tenemos dentro de la comisión, para que esto se pueda lograr que hagamos. Les voy a comentar, creo que Adrián el otro día lo comentó, la idea que tenemos principal es que modificando, o sea, existe una ley de catastro y reglamentando un artículo de esa ley, aunque sea pedir
que un profesional de la construcción pueda verificar si lo construido es acorde con los planos que existen. Es muy básico lo que pedimos. Ni siquiera que en una primera etapa se regularice, pero por lo menos que se identifique y que se logre el compromiso de las partes para que se vaya regularizando la base de datos de lo construido. Bueno, acá, Lamentablemente, la barrera más grande la tenemos en los agrimensores. bueno, después te preguntan si los valores comparables se sacan mediante las revistas o preguntando, supongo. Los valores comparables se pueden sacar de muchos métodos. Con inmobiliarias, que van a ser valores de oferta, verificarlos con alguna publicidad. Se pueden sacar de datos que uno va obteniendo con escribanos amigos de ventas reales. Se pueden obtener del boca a boca, de saber, y siempre, como les digo, dudando y verificando. Nunca quedarse con la primera impresión y nunca quedarse con los primeros comparables que uno obtiene, porque te pueden llevar a un error, y nunca un comparable tiene que ser de una misma base de datos. Quiere decir, cuando si ustedes van a tasar un inmueble, no sea los inmuebles comparables de la misma inmobiliaria. Y menos si es la inmobiliaria con la que ustedes están, por ejemplo, haciendo la tasación. Si es un crédito, ustedes van a ver de la inmobiliaria A y la inmobiliaria A te ofrece comparable también de la inmobiliaria A y los tres comparables de la inmobiliaria A, no lo hagan, porque eso te puede llevar a un error. Siempre hay que comprender y analizar el mercado en la totalidad. Distintas Germán, opiniones. acá, ¿terminaste? Perdón. Sí, 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 terminé. Acá te pregunta, o hace una expresión Fernanda, ¿por qué cree que, no sé cómo la redactora a la pregunta, ¿por qué cree que el colegio no toma firme la presentación de planos actualizados a la venta de la propiedad? No se lo sabría explicar. Bueno, No después, tengo cómo explicarlo. Me después, supera. Bueno, sí, en un proceso de construcción Eh, está. John, voy a decir algo muy chiquito. No sé muy bien de qué depende, pero no solo es un tema que debe tomar el colegio, sino es un acuerdo con Provincia de Santa Fe y con sí, sí, Catastro. sí, sí, Por sí, algo, muchas veces Catastro ha convocado a la gente para actualizar el API y con un croquis a mano alzada es suficiente. sí. Han pedido así, ¿no? Y el Sí, sí, es una colegio se tomada de pelo. resiste. Catastro muchas veces, como vos decís, Viviana, Sí, llama con una declaración jurada. Ni exacto, siquiera está con un croquis. Es decir, yo exacto. tengo Y 20 metros ahí, cuadrados más, 30 metros cuadrados más. Nadie sabe cómo, ni de dónde salieron, ni cómo están construidos. Por eso, en nuestro proyecto, que es reglamentar el artículo 6 de la ley de catastro, es que un profesional de la construcción verifique. Verifique exactamente, y que sea qué es un lo que plano pasa. aprobado el que presentan para las ampliaciones y modificaciones. Sí, Entonces, toman al propietario con un croquis a mano alzada, así simple, y ya está. Es para actualizar el avalúo y no pasa el profesional es un de fin por medio. recaudatorio y Fin no recaudatorio nada más. un fin justo y de poner las cosas en regla. Es cuando hay necesidad que hacen este tipo de moratorias libres. Claro, por Eh, eso digo que acá no es tanto, y no voy a salir yo en no, defensa del no, colegio, ¿no? Pero creo que esto lo tenemos que tomar entre todos que somos el colegio. El colegio no es un ente nada más no. abstracto, sino que somos todos los que integramos, toda la matrícula entera, y A empezar a ver, defender estas cuestiones. bueno, esto es, y por eso la invitación a que participen en las Exacto, comisiones. Todo esto lo discutimos en las comisiones. Cuanto más arquitectos estemos en las comisiones, cuanto más discutamos nuestra forma de trabajo, cuanto más consideremos que nuestro colegio es nuestro gremio,
que tenemos que defender nuestro trabajo es cómo vamos a lograr las cosas. Exacto. Bueno, esto viene bien, porque no podemos declamar o pedir, tenemos que Si no participar. participamos, no podemos exigir. Exactamente. Bueno, y ¿Verdad? acá comparten también que, por ejemplo, en la ciudad de Roldán, desde el municipio ya pide la regularización de la propiedad. Después nos comparten, y después Janina dice por qué los bancos piden el plano de mensura y no de arquitectura. Supongo que para los créditos. El plano de mensura lo piden porque si no, no pueden hacer la escritura de hipoteca. Si no hay plano de mensura aprobado y registrado, no pueden hacer. En cambio, el plano de arquitectura, como te decía, algunos bancos lo piden, otros bancos no lo piden. Pero el Bueno, hay riesgo que algo, corren son riesgos que lo asumen después, son riesgos. Como vimos hoy, el hecho de tener toda la documentación minimiza el riesgo. Si un banco que va a dar un crédito tiene el plano de arquitectura y tiene el plano de mensura y tiene todo acorde, se minimiza el riesgo. Parte del riesgo era lo que te hablaba hoy, en la anécdota que le conté de Santo Tomé, donde el hombre compró, al tiempo quiso vender, porque le convenía vender, no pagar más el crédito, saldar el crédito con el banco y con el saldo, la diferencia, comprar una casa más chica sin tener deuda, se encontró con una deuda del 10% del valor del inmueble. Es mucho, le incidía mucho. Entonces, siempre que tengamos toda la documentación completa, se minimizan riesgos. Hay bancos que asumen más riesgo y otros que asumen menos riesgo en el préstamo. Cada uno es una política interna de cada banco. Bueno, acá noto Ivia. algo, discúlpame, Ana, Sí, sí, que es Viviana. algo que me he cuestionado en estos últimos años, en que el plano de mensura tiene vencimiento Sí. Mm. y hay que volver a pedirlo. Teníamos un plano de mensura viejo, de hace 20 años atrás. Bueno, por supuesto, el plano de mensura tiene vencimiento, hay que volver a hacer. Y yo me cuestiono, el plano de mensura tiene vencimiento, hay que volver a convocar al agrimensor. Y parece ser, desde mi lógica, ¿no? Que el lote tiene menos posibilidad de movimiento que lo construido. Sin A embargo, ver, los planos de arquitectura son para toda la vida. yo Hay te voy a decir ampliaciones, una hay que... apreciación más de bar, de café, que lógica. Los Claro, agrimensores hace un par de años atrás era una profesión que casi no tenía mucho trabajo, que quedaba sujeta a lo que le daba un escribano. Cuando ellos se agremiaron, cuando ellos lograron esto que vos decís, que hay que actualizar y cambia el lote, hubo muchos problemas de sin duda. parcelamiento. O avanza, un vecino avanza sobre la línea, O sin eran duda que está viejos, bien por verificar ejemplo, los límites. había planos de loteo que tenían 100 años, era necesario. Ellos lograron esto, entonces los planos de mensura van cambiando, yo creo que ahora está en el año, si es del año 1970 para abajo, no me acuerdo bien la fecha, hay que volver a confeccionar o hacer un BEP, que es una verificación parcelaria Una para hacer verificación la de límites, transferencia del sí, inmueble. Y eso está bien, porque eso hace a la seguridad jurídica. está bien. El problema somos los arquitectos, que el plano de arquitectura también hace la seguridad jurídica y Sí, nosotros no estamos haciendo el lobby que hicieron los agrimensores y lo lograron. perfecto, Entonces, un poco el reclamo, esto más interno, que le hacemos al colegio, es que tenemos que hacer nosotros ese lobby y hacer valer que es importante. A ver, un escribano también puede cometer errores porque no hay un plano de arquitectura. Si en el plano de arquitectura parece que está sujeto de expropiación, ¿no? Uno lo puede mostrar. Si hay algún inconveniente, lo puede mostrar. Un comprador, vuelvo al caso que te mostré de Santo Tomé, tenía una deuda de un 10% del valor del inmueble. Si eso salta en un momento de compra-venta, se puede negociar. Puede haber el compromiso. No digamos que trabe. Mucha gente tiene miedo que al no tener el plano de arquitectura, al ser tan lento la confección de los planos de arquitectura que tiene Municipalidad de Santa Fe,
tiene un proceso muy largo, no es rápido, no es ágil, se pueda trabar la compraventa. Bueno, busquemos la alternativa para que esa compraventa no se trabe. Al detectar el problema, podemos dar un compromiso de que en determinado tiempo el propietario presente los planos de arquitectura. En un acto de compraventa siempre hay dinero de por medio. Parte de lo que hace el arquitecto tasador, que hoy hablaba de negociar, es negociemos. Bueno, ¿cuánto le podemos bajar a este inmueble? Y el comprador del inmueble se hace cargo de la confección de los planos de arquitectura. Y esto es muy importante porque nos daría trabajo, Claro, le haría más solvente al colegio y para los como yo, que estamos más cerca de la jubilación, haría más fuerte a la caja. exacto. Entonces, por eso digo, hay que pelearlo a esto. No es algo, en esta pelea que tenemos que hacer, también hay que incluir a la caja para que apoye este tipo de proyectos. Pero este proyecto, nosotros hace un tiempito que lo estamos peleando y yo creo que hay que militarlo para que salga. Porque también es importante y hace a equidad y a seguridad jurídica en la transmisión del inmueble. Germán, acá te preguntan qué podés opinar sobre el valor de venta y el valor de reposición. Se ven en las publicaciones que parece que no dan las cuentas. No sé si Livia leí A bien la ver, pregunta. el valor de reposición de un bien y el valor comercial de un bien pueden ser similares o no. Por eso también hoy les decía, es muy importante siempre en nuestros informes poner un valor técnico. ¿Por qué? Vamos a suponer un inmueble muy bien ubicado en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, seguro que el valor técnico va a ser inferior al valor de mercado del bien. ¿Por qué? Porque va a ser demandado. Si hay demanda, el valor sube. Si vamos a ver, en el mismo caso que hoy les comentaba, una hermosa casa, que es bien de uso y no de cambio, que está en un pueblo, tiene un valor técnico, porque si esa casa se incendia, si esa casa tiene un siniestro, hay que reponerla, independiente de donde esté, pero si hay que venderla, no hay comprador. Entonces, el valor técnico va a ser superior al valor de mercado. Vamos a un caso extremo. Yo me hago una casa en medio de un campo, las casas en los campos generalmente no tienen mucho valor, pero si esa casa yo la tengo asegurada y me agarra un tornado y me la tumba, hay que reponerla. Ahora, si yo la quiero vender como casa quinta en el medio del campo, no hay nadie que me la compre, no tiene valor. Como casos extremos. O vayamos a una casa, me ha tocado un par de veces, de ver casas en barrios marginales. Y hay alguien que económicamente le fue muy bien, quiere vivir siempre en su barrio y se hace una hermosa casa en su barrio. El valor técnico de esa casa, el valor va a ser alto, pero el valor comercial de esa casa va a ser bajo. Por eso no es que están, y el valor técnico de una casa sirve mucho para comprender cómo es el mercado. Cuando uno lo contrapone, uno lo corrobora con el valor comercial. Bueno, estoy leyendo porque, bueno, obviamente muchos opinamos igual al respecto. Hay Como mucha dice gente. Germán, hace del 2022 que estamos atrás de Catastro para que nos incluya y el colegio, el D1 nos ha acompañado bastante. El directorio provincial también le hemos presentado el proyecto, pero bueno, sí, son voluntades políticas más que nada lo que hay que lograr y sí, una equidad también para toda la matrícula, ¿no? Bueno, a ver, otra pregunta. Dice Santiago, mi consulta es, si bien el plano puede estar al día y se hipoteca en base a esos planos, si luego se modifica o demuele la superficie como pasa en todas las casas, ¿cuál es el riesgo? No sabría cómo cuantificártelo y cómo responderte esa pregunta. A ver, si vos vas a tasar una realidad, cuando vos haces una tasación, la haces sobre la realidad, la haces sobre lo que está. Más allá de que podés prever algunos riesgos. Si alguien demuele
o hace una ampliación. A ver, si demuele le está quitando valor. El que está en riesgo, pero vos estás en tu derecho si querés demoler algo. Está en riesgo el acreedor de la hipoteca. Hay que ver cómo se redacta la hipoteca. Si la hipoteca te prohíbe modificar el inmueble mientras dure la hipoteca, te estás metiendo en un problema. Le voy a contar un caso extremo de hace muchos años que me tocó muy cerca de Rosario. Yo creo que era en Pérez. Vi desarmar una casa. Un señor al que le iba a ir a remate su inmueble, agarró, desarmó y construyó, utilizó todos los materiales que pudo y se hizo en la casa de sus suegros, que era un terreno grande, se hizo una casa nueva, porque el hombre en la desesperación sacó todo, sacó las aberturas, sacó el techo, todo, y con todo se hizo una casa similar. Pero son casos extremos. ¿En qué terminó? Y seguro que terminó en un conflicto legal y seguro que tuvo que responder. La desesperación en ese caso, esto fue en el año 99, 2000, un poquito antes de la crisis del 2001. Después la responsabilidad o lo que vos asumís es un riesgo jurídico. O sea, te metes en un problema legal. Si le agregás superficie, por ahí le estás agregando más garantía al banco. Es muy, muy aleatorio todo también. Bueno, acá también te voy a leer una de Sol que dice, ¿qué sucede si al tasar una vivienda encuentro que es de excelente construcción, ubicación y estado de conservación, en una localidad donde no hay demanda de viviendas de esa categoría, debido a su alto costo? Me encuentro en el problema que si bajo su precio por falta de demanda, se acercaría al de otra vivienda de mucho menor categoría. ¿Sería Bueno, correcto ese análisis? yo creo que sí. A ver, si la demanda, por eso hablamos de bien de uso y bien de cambio. Hay propiedades que son bien de uso y no van a tener valor de cambio. Si vos superaste la media de lo que es la plaza inmobiliaria, vos vas a tener un valor comercial que no va a ser, tal vez sea superior al de una casa inferior, pero que hay de mayor demanda que esta casa. O sea, cuando supera el techo del mercado, lamentablemente el valor comercial de ese inmueble no refleja el costo físico. Va a tener un costo físico que va a ser superior. Esto pasa mucho en localidades chicas y en pueblos de baja demanda. Por eso también el informe técnico es importante. Cuando vos ves que el informe, que el valor técnico de un inmueble, el valor físico de ese inmueble es superior al valor de mercado, tenés un problema de que no es demanda. De hecho, hay bancos que directamente no van a localidades chicas. ¿Por qué? Por este inconveniente. Por eso también hoy le decías de poner los 4 valores, para tener la negociación y no, si yo te pongo que vos crees que tenés una casa hermosa y yo te pongo un valor bajo, por esta circunstancia, por este análisis del mercado, pero en paralelo que sea te pongo el valor técnico, la gente no se siente maltratada, sino a veces se siente maltratada. Por eso siempre poner la mayor cantidad de valores, como les expreso hoy, para tener márgenes de negociación. Pero lamentablemente en los pueblos pasa eso que acaba de expresar la colega. Germán, acá Gabriela dice, cuando una propiedad está hipotecada, ¿no debe ser modificada? Deberían informarle al banco, deberían leer qué dice la escritura de hipoteca. La escritura de hipoteca es un contrato, si el contrato de hipoteca lo permite o no. O charlar con el acreedor y mostrar y decir qué es lo que uno va a hacer y tener la, el sí, la, la venia por positivo por parte del acreedor. Permiso, hago una pequeña interrupción. Mientras vamos leyendo otras consultas y se va respondiendo, les aclaro que en el chat compartí ya en 2 oportunidades
la planilla de asistencia. La abren, la completan porque veo que hubo mucha confusión. En el chat ya está compartida. Bueno, nada más, era para informarles. Continuamos con las consultas. Em, bueno, creo que algunas se fueron respondiendo a medida que fuimos hablando. No sé si alguna quedó pendiente. Acá Fabiana dice, las inmobiliarias otorgan sin cargo el servicio de tasación y eso también creo que baja la tasación privada. A ver, vuelvo a lo mismo. La inmobiliaria trabaja dentro de un marco de comercialización. Es una parte interesada. Es lógico que te ofrezcan una tasación porque te quieren tomar como cliente. Pero si vos necesitas una tasación seria, un acreedor que va a constituir una hipoteca, una empresa que necesita respaldar sus bienes, un asesoramiento legal como parte de un proceso o un asesoramiento legal extrajudicial, un contador que necesita evaluar el bien de sus clientes, necesitan de una tasación seria. Vuelvo a repetir, y por ahí se me ofenden los profesionales que están en la comercialización, los martilleros y los corredores, pero ellos hacen una tasación de un punto de vista de un acto comercial. Por eso no tienen la neutralidad para establecer un valor. Pero esto es una discusión que hay que darnos también dentro del colegio. Bueno, y de paso quería compartir un proyecto que nosotros venimos planteando desde el año pasado, de nuestro espacio de comisión, que es poder ser incorporados como tasadores en los créditos Nido. No sé si alguno escuchó que bueno, se hizo un convenio con el Colegio de Corredores Inmobiliarios y bueno, y la verdad que nosotros nos quedamos afuera de ese proyecto y bueno, estuvimos teniendo diferentes reuniones para poder ser incorporados. Nos parece importante que volvamos a recuperar estos espacios y bueno, la verdad que creo que tenemos una dificultad muy grande con respecto a los honorarios, justamente porque la caja como aporte mínimo es muy alta, o sea, realmente, o sea, referencia a lo que es nuestros honorarios mínimos y el pago de una tasación es mucho inferior, o sea, como acá muchos están compartiendo, se referencian con los IUs. Entonces, quedamos como muy abajo del aporte mínimo. Entonces, estamos tratando de hacer alguna negociación con la caja para poder formalizar nuestra tasación a través del colegio y poder incorporarnos a este proyecto. Bueno, No sé si Germán, vos querés compartirle para que desde cada uno, desde su lugar, podamos también ver o hacer nuestro aporte y poder lograrlo, porque la verdad que nos parece a ver, importante. ¿qué es lo que quiero decir? Fíjense hasta qué punto los arquitectos hemos perdido este espacio de trabajo, que cuando la provincia tomó al Banco Municipal de Rosario como brazo ejecutor para estos créditos, no pensaron en el colegio de arquitectos. Fueron a un colegio de corredores inmobiliarios, siendo que nosotros tenemos una red de profesionales en toda la provincia, profesionales muy bien capacitados, profesionales, como hablé recién, con neutralidad para ejecutar un informe basado en un crédito, y eso es un espacio que debemos replantearnos. Las consultas de los honorarios de una tasación es otra cosa que debemos replantearnos dentro del colegio. Otro tema que debemos plantear dentro del colegio es la actualización de esos honorarios, como tienen, por ejemplo, los abogados, un índice. Los abogados tienen un use. Nosotros tal vez deberemos crear, no sé, un índice relacionado al metro cuadrado. Pero todas estas son discusiones internas que no tenemos que dar dentro del colegio. Bueno, y acá Germán, Ah, sí, perdón. un pequeño aporte. Lo que sería el CEPAU, la que regula la arquitectura en Capital Federal, digamos. Vos contabas el otro día en la primera Sí. charla de Adrián.
ellos tienen regularizado un índice. Eh, Relacionan dos variables, que es lo que le llaman valor en juego, ya sea algo judicial o ya sea una tasación, y un índice que se ata a los índices de construcción que se publican, digamos, periódicamente. Entonces, ellos tienen de qué agarrarse a la hora de tasar también. Bueno, sería muy bueno que los arquitectos en la provincia de Santa Fe, en nuestro colegio, podamos tener una discusión y elaborar un índice como este. Yo te escuché la otra vez y me pareció muy interesante lo que vos dijiste. Entonces, es una discusión interna que nos tenemos que dar. Por eso, vuelvo a repetir lo que dije, lo que dijimos hoy, participen en las comisiones. El ámbito de discusión que tenemos para todo esto son las comisiones. Bueno, y sí, Silvina, estamos en eso, estamos tratando de que realmente sea una oportunidad de trabajo el tema de los créditos nido, pero bueno, mucha burocracia en el Bueno, a tal camino, pero bueno. punto, bueno, yo me llegué hasta a embroncar a tal punto, porque yo me enteré que le habían dado a los corredores, porque muchos corredores llamaron a nuestra empresa para que nosotros le enseñáramos a hacer tasaciones bancarias. Entonces, yo me sentí, disculpen si no eso es, me sentí un estúpido, para no decir otra palabra más fuerte. O sea, los corredores querían que yo le explicara, le enseñara cómo hacer una tasación. Y todos los arquitectos quedamos afuera. Bueno, y otra cosa que les quería compartir, nosotros, ahí me preguntan las comisiones, bueno, nosotros en el Distrito 1 es la Comisión de Pericia y Tasaciones, como la tiene el Distrito 2, en las otras, los otros distritos no sé si no está, habría que crearla, el que esté interesado en la temática, le puede proponer al distrito de poder incorporar el espacio de debate. Otra cosa que les quería compartir, porque nos habían preguntado con respecto a los talleres o capacitaciones, porque si bien tenemos la incumbencia, en nuestra carrera de grado nunca se dieron las materias pertinentes a este rol. Entonces, siempre te tenés que capacitar con posgrados. Y bueno, uno de los proyectos que también nosotros estamos desarrollando en el espacio de comisión es poder brindar a través del espacio de comisión, a través del colegio, estas capacitaciones con respecto a la temática en particular, porque bueno, quien pueda hacer el posgrado, buenísimo, pero quienes no puedan, por lo menos tener diferentes cursos de capacitaciones. Es un proyecto que nosotros de comisión lo estamos tratando de formar. Si la otra que También, les Ana, queda, lo otro que les queda es hacer el posgrado de la UNL, por lo menos, que yo conozco, que es virtual. Si no lo conocen, podrían googlear al quien quiera tener como un conocimiento más profundo de la temática. bueno, Ana, por ahí si vos querés compartir y contarle que nosotros como parte también de la comisión presentamos estos proyectos en las dos universidades de Santa Fe para dar como una materia extracurricular o una materia de las optativas, como se llaman ahora, eh, la cátedra de pericias y tasaciones, y que también le estamos dando y recibimos a los alumnos del posgrado en nuestra comisión para que hagan las prácticas para poder recibir su título. Un espacio para que desarrollen las prácticas con nosotros. Bueno, y el último informe parroquial es que, bueno, nosotros desde la comisión también hemos creado un espacio de asesoría a la matrícula, que obviamente están todos invitados, o sea, lo abrimos a todo el distrito provincial. Le vamos a dejar un WhatsApp, no sé si Viviana después lo puede compartir, y es un espacio que hemos llevado a cabo en el Distrito 1, donde los días martes de forma virtual se pueden hacer consultas, o sea, cualquiera que tenga alguna duda respecto a una tasación o a una pericia, hace la cita y se hace una asesoría virtual. Se conecta a través de Zoom y bueno, lo acompañamos en la consulta. Todos los años renovamos los asesores, son integrantes de la comisión nuestra y todos los años van rotando, eso es a voluntad de cada uno. Quien quiera ser asesor, hay ciertas características
tener la formación de posgrado y bueno, y tener un año de participación en comisión son los requisitos para ser asesores. Y bueno, y es gratuito, sí, es gratuito para todos los que están matriculados, obviamente. Así que bueno, cualquier consulta que les surja en toda En el, su labor, nos pueden hacer de última, hacer llegar o conectarse y porque sé que en algunos distritos por ahí no tienen tan formadas las comisiones, bueno, pueden contar con nuestro espacio ante esa consulta. Ana, ¿Te por ahí. parece que comparta ese número de WhatsApp que ustedes me Sí, compartieron? sí, porque es el de que nos permite, que nos comparte el Distrito 1 para las consultas. Es el Solo oficial. WhatsApp pongo. Sí, solo WhatsApp. Germán, buenas noches. Te hago una Bueno, consulta. sí, Quería saber si cuando trabajamos hacemos una tasación utilizando comparables, debemos apreciar o depreciar el inmueble que estamos tasando de acuerdo a algunos parámetros a tener en cuenta. Y esto digamos, es una práctica común. no te entiendo la consulta. Suponete tengo que tasar un departamento y Sí, tomo como referencia un comparable de la zona. sí, Quizás el comparable que estoy tomando, no sé, está ubicado en un primer piso del edificio y mi unidad y mi inmueble a tasar está ubicado en un quinto. sí, Eso apreciaría, ¿verdad? El valor de mi inmueble en función del comparable. Pero a lo exacto. mejor el inmueble que yo estoy tasando tiene una antigüedad mayor al comparable. Y en Bueno, ese caso lo depreciaría. La consulta ese es si ejercicio esto es una... hacelo y te invito a que veas la tabla, la norma del Tribunal de Tasaciones. No sé si la conoces o si alguna vez la viste. No, Bueno, te invito a que la veas y vas a encontrar una tabla muy práctica, muy fácil de utilizar, muy amigable, donde vos les podés ir jugando con porcentajes y valores lo que vos me acabas de decir para ajustar un comparable a otro. ah, perfecto. ¿Cómo Es se una llama la tabla? herramienta, los invito a que ingresen a todos los que les gusta esta temática al Tribunal de Tasaciones, que vean las normas y las estudien. Perfecto. ¿La tabla está en el Tribunal de Tasaciones? Todas estas son un montón de normas y tablas que están en el Tribunal de Tasaciones. Perfecto. Gracias, Germán. No, por favor. Tengo una consulta. Eh, si tuvieras que tasar, por ejemplo, cuando vos tasás un inmueble y no podés realizarlo por el método comparable, eh, ¿cómo abordarías esta situación? O sea, si vos decís, haces un presupuesto que vos te podés basar en alguna revista especializada y después posiblemente aplicar una depreciación, ya sea por edad o aplicando la tabla de Roth-Heide, eh, ¿es viable este método? Es viable, pero no te va a dar un Pero, valor de mercado, te va a dar un valor técnico. Si vos aclarás que no existe, por eso es lo que hablábamos hoy, el proceso es más importante que el valor. Si vos, con lo que vos me estás describiendo, y depende a quién esté dirigida la tasación, lo que vos estás haciendo es correcto. Vas a obtener un valor, vas a obtener el valor físico. Pero si es para un acto de compraventa, si es para respaldar un crédito, podés cometer el error, porque no lo va a respaldar. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que te está Sí, marcando? Si vos vas a una localidad, y me ha pasado muchas veces, donde no existe mercado, donde no hay comparables, o el bien que vos estás tomando no tiene comparables, lo tenés que expresar. Tal vez lo haces de forma física, tal vez estimás un valor de mercado a partir de valores de suelo o a partir de inmuebles de localidades cercanas para asimilarlo, pero todo este proceso lo tenés que dejar expresado en tu informe.
No sé si te respondí, fui claro con lo que te dije. Sí, sí, fuiste claro. Eh, es más, hay una tasación, perdón, una publicación que he visto de un inmueble que está pasando Recreo, una ciudad, Conozco, y que soy de Santa Fe. sí, 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 no, no, no quiero dar muchos datos. Eh, el inmueble es nuevo, yo lo he visto cuando se estaba construyendo, y cuando vi el precio que tiene, es una casa, ponele que sea de 90 metros cuadrados, menos son una casa quinta, 90 metros cuadrados con pileta, y ya vi que estaba a $65.000, está raro. Entonces Bueno, dije, ¿por qué? Si construir eso no te da los números, no te da. a ver, ¿qué es lo que pasa? Pero todo depende. Construir, vos me decís que la construcción es más cara que $65.000. Exactamente, Bueno, exactamente. tal vez surgió, a ver, por eso te digo, valor de uso y valor de cambio. Este concepto es básico. Si yo construí en un lugar equivocado, porque yo quería construir ahí, equivocado desde el punto de vista de la compraventa, equivocado desde el punto de vista comercial. A mí me gustó hacerme una casa en un lugar, me la hago, pero tengo que tener claro que yo no voy a hacer un recupero de ese dinero. Si después, No, por características que nunca pensé o por causas que nunca pensé que me iban a pasar y tengo que vender ese inmueble, y bueno, tengo que saber que lo voy a vender no al precio que lo construí, no voy a nunca recuperar el valor técnico, voy a perder comercialmente. No fue una claro, buena inversión, pero tal vez fue un buen uso el que vos le diste. Alguien que quería vivir ahí. Es el ejemplo de lo que te decía hoy de una casa de gran calidad en un pueblo, o que también hoy nos preguntó otra colega, ¿no? Y bueno, pero no voy a poder defender ese valor. Y todo lo contrario pasa en un inmueble muy bien ubicado. Si vos sos de Santa Fe, sabés que, por ejemplo, yo qué sé, en Barrio Candioti, vos construís algo y se vende bien. Construís sí, algo en un country y lo vas a vender bien. Vas a tener un margen de comercialización. Bueno, esto es lo que yo también defiendo que tiene que hacer el arquitecto, espacio económico. Si vos hubieras sido el arquitecto de ese proyecto, tu deber era aclararle al cliente, che, yo te voy a hacer esta casa, pero quiero aclararte que después claro, esta casa vos no vas a recuperar la inversión. Esto es un valor de uso. Disfrutala. Pero si algún día la querés vender o tus herederos la reciben, tus herederos van a recibir un menor valor. Van a recibir algo que no lo van a poder defender en lo que realmente costó hacer. Pero esas son decisiones personales, por eso la visión del espacio económico es importante en la tasación y en la arquitectura. No solamente para la tasación, sino para todos los actos que realiza un arquitecto. Nosotros somos responsables de que no solamente de hacer y construir, sino de la inversión y del espacio económico que se genera. Bueno, bárbaro. les quiero agradecer a todos. Creo que hemos respondido la mayor de las preguntas. Ya estamos con el tiempo justo. Eh, Muy Así bien, que bueno, los quiero invitar a todos a que desde su lugar puedan incorporar alguna de las diferentes comisiones que cada distrito ofrece y si no, no la tienen, que la crean, que es un espacio donde se comparten experiencia, nos volvemos más solidarios, más compañeros en nuestro ejercicio. La verdad que a nosotros nos suma un montón. Desde ya invitarlos a que si no tienen, que se sumen a la nuestra, que está muy enriquecedor cada espacio y surjan los proyectos que necesitamos para mejorar nuestro ejercicio día a día. Bueno, gracias al Centro de Capacitaciones, gracias Viviana por este espacio, por habernos invitado. Espero que le haya sido útil y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Gracias Germán, excelente la exposición, creo que estuvo bastante claro. Es un tema que necesita muchos cursos porque
es muy extenso y es un espacio que tenemos que recuperar desde ya, desde todos los lugares. O sea que nos tenemos que poner a trabajar en esta temática porque nos estamos quedando afuera de lo más importante que es la configuración de cada ciudad en la que habitamos. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, seguimos en contacto. Bueno, de mi parte, agradecer a los colegas de la Comisión del Distrito 1, Germán, Ana, Adrián, muy amables en haber brindado esta charla que veo que ha tenido una enorme repercusión. Volver a invitarlos a que participen en las comisiones del colegio y bueno, los que están interesados en este tema, en pericias y tasaciones. En principio no sé cómo es en el resto de los distritos, pero en el distrito 1, como bien han dicho aquí los colegas, hay una comisión de pericia y tasación y en el distrito 2 también. Por eso digo, no sé cómo es en el resto de los distritos, pero consulten siempre la página del colegio, en la página del Distrito 2 figuran todas las comisiones con día y hora de reunión. Eh, Ante cualquier duda también llamen y confirmen, porque por ahí lo que figura en la página por distintos motivos puede ir cambiando de día, pero hay comisiones funcionando en este tema. Invitarlos a participar y agradecerles enormemente por habernos brindado este saber de ustedes, este trabajo que viene ya de años. Han sido muy Muchas amables gracias, y creo que era Viviana. un tema requerido. Muchas gracias a vos, Viviana, y al colegio por todo este espacio que nos permite difundir nuestra actividad. Bueno, en la medida de que podamos, vamos a ver si no sé si este año, a lo mejor para el año que viene, hacer un curso profundizando estos temas. Perfecto. ¿Eh? Listo. Muchísimas Vamos. gracias a todos por la participación. Ante cualquier consulta tienen el mail de capacitaciones para contactarme y bueno, a disposición siempre. Que tengan una buena noche. Buenas noches a todos Chao. y gracias por participar y bueno, y los espero también en otros cursos con otros temas. ¿Cómo no? Chao, buenas Chao, noches. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches a todos.